Agárrate, porque las redes acaban de coronar a una nueva sensación de estilo, y no es casualidad. Después de su más reciente aparición pública, Bararduk y el Sinsangu han tomado por asalto Instagram, TikTok y Twitter con una naturalidad que desarma, confirmando porque todos los comentan como la pareja más estilosa del año. Fue un momento que no se sintió orquestado ni forzado, sino un destello auténtico donde cada detalle de su presencia parecía conversar con el siguiente. La ropa, los accesorios, la forma en que se miraban, incluso el ritmo con el que caminaban juntos, sincronizados sin esfuerzo, como si la complicidad misma fuera un accesorio invisible que los envolviera. Desde los primeros segundos, las imágenes se esparcieron con la fuerza de lo inevitable. En cuanto comenzaron a circular, los comentarios se llenaron de elogios, declaraciones espontáneas y esa clase de entusiasmo que solo despiertan las parejas que logran combinar encanto público con calidez íntima. No había un ángulo en el que no se notara el cuidado sutil de los detalles. El Sin apareció con un conjunto moderno, limpio y pensado para resaltar su brillo de futura madre, con una silueta que abrazaba su figura sin exhibicionismos, jugando con texturas suaves y tonos que reflejaban luz. A su lado, Bar acompañó ese lenguaje visual con elegancia mesurada y una pizca de audacia en los cortes, bordando en su look una declaración de apoyo silencioso, como diciendo sin palabras que su estilo existe para realzar el de ella, no para competir. En cada fotografía, en cada captura de video, se dibujaba ese equilibrio tan difícil de lograr entre la sofisticación y la cercanía. Hubo sonrisas que parecían de complicidad privada filtrada por accidente, gestos de cuidado instintivo, la mano de él apoyándose en la espalda de ella al avanzar entre la multitud, la mirada de ella buscándolo cuando un destello de cámara le daba de lleno, y poses suaves que no eran poses tanto como pausas en movimiento. De pronto, todo se volvió tema de conversación en los foros de moda. El tejido exacto del blazer de Bar, el corte del vestido de El Sin, el brillo mínimo del anillo, las texturas, las pulseras, la manera en que el bolso jugaba con el calzado sin gritar, siempre en un tono de conversación que invitaba a mirarlos más de cerca. A los pocos minutos, las publicaciones estaban en tendencia. Editores de páginas de farándula, fashion insiders y cuentas de fans coincidieron en lo esencial. La coordinación impecable, la energía que irradiaban, la química innegable que traspasaba pantalla y hacía que todo pareciera más grande que la suma de prendas. Muchos decían que esa clase de estilo se vuelve referente sin querer, otros subrayaban que lo que los diferenciaba era la honestidad emocional que dejaban ver entre luces y flashes. Y no faltaron los que aseguraban que ahí había una pauta clara para el resto de parejas del año, un manual silencioso donde moda y afecto se combinan para narrar algo verdadero. Porque no se trataba solo de ropa. Era el lenguaje invisible que compartían. En cada intercambio, en cada risa corta que nacía sin guión, en cada mirada que parecía abrazar al otro por un segundo, el momento adquiría un aire de intimidad contenida. Las cámaras capturaron eso, y el público lo sintió. Los fans comenzaron a hacer ediciones caseras, a colocar subtítulos con frases que ellos imaginaban que se decían, a unir fotos en collages luminosos. Los comentarios se repetían con variaciones infinitas, que genuinos, que tranquilos, que magia tienen. Y era esa mezcla, moda bien pensada y autenticidad palpable, lo que convertía ese instante en algo mayor, en el tipo de aparición que se queda en la memoria colectiva. Lo que terminó de sellar la escena fue la armonía entre elegancia y cercanía cotidiana. No había exceso, no había pretensión rígida. Su presencia conjunta se sentía pulida pero humana, con la espontaneidad suficiente como para que cualquiera pudiera imaginarse caminando a su lado. El timbre de la voz de Bar cuando le murmuraba algo al oído a El Sin en medio del murmullo de la prensa, la forma en que ella inclinaba la cabeza y sonreía con una calma que decía más que cualquier pose, el gesto de él cediéndole el paso como un reflejo natural. Todo eso hacía que el público percibiera una celebración auténtica del amor y del estilo, una fiesta pequeña que se estaba librando a cámara abierta. A medida que el ruido digital crecía, comenzaron a surgir lecturas más amplias. Los analistas de tendencias apuntaban a la manera en que este tipo de apariciones definen temporadas enteras, a cómo un par de decisiones de styling pueden multiplicarse en miles de looks inspirados. Y fue imposible ignorar las predicciones. Algunos aseguraron que Bar y El Sin serían la referencia que marcaría el pulso estético del año, no por ser estridentes, sino por entender el secreto que separa lo aspiracional de lo cercano. Era el modo en que el pañuelo de él dialogaba con el tono del vestido de ella, la delicadeza del maquillaje equilibrando el minimalismo del conjunto, la silueta de ambos armada como una coreografía que no necesitaba ensayo. Mientras tanto, las plataformas se encendían con cada nueva imagen. Una toma al caminar,
Un video breve de ellos subiendo una escalera con una mezcla de prudencia y ligereza, un clip de segundos donde ella acomoda el cuello de la chaqueta de él y él le corresponde con una sonrisa distraída que lo dice todo. Cada fragmento funcionaba como una chispa que alimentaba la hoguera de la conversación. Y al fondo, una certeza compartida. Lo que inspiraba no era solo el deseo de vestirse parecido, sino la ilusión de sentirse como ellos parecían sentirse, a salvo en la complicidad, orgullosos uno del otro, contentos con mostrarse sin imposturas. Los fans más creativos se dedicaron a diseñar edits con música suave, a ralentizar miradas, a sincronizar risas, a subrayar los momentos en que la mano de Bar encontraba la de Elsin como si fuera un imán. Los titulares de entretenimiento subrayaron la coherencia estética de ambos, pero también algo más sutil. La calidez que transmitían sin discursos, la ternura que evitaba el empalago gracias a un humor mínimo, porque entre flashes también hubo bromas rápidas, pequeños gestos cómplices que les pertenecen y que, sin embargo, pierden pudor cuando se vuelven universales a través de una pantalla. Ese es el poder de una pareja que no se limita a posar, sino que comparte, con cuidado y sin alarde, un pedazo de su vínculo. En el centro de todo, por supuesto, estaba el detalle que volvió memorables las fotos de Elsin, ese resplandor de embarazo que muchos señalaron con emoción sincera. El conjunto que eligió no intentaba ocultar nada, pero tampoco lo convertía en un espectáculo. Era una declaración elegante de presente y de futuro. Y junto a ella, la presencia de Bar funcionaba como un marco perfecto. Las líneas de su traje, el calzado pulido, el reloj discreto, esa precisión de quien entiende que acompañar también es un arte. Parecía que cada decisión táctil del look estaba pensada para decir estamos juntos en esto, y el público lo escuchó sin necesidad de traducciones. Conforme pasaban las horas, la conversación se amplió del que llevan puesto al que nos hacen sentir. Se habló de respeto, de apoyo, de cómo el estilo puede contar una historia de dos personas que se miran con calma en un mundo apurado. Se habló de metas compartidas, de comprender el paso del otro, de celebrar con delicadeza los cambios que trae la vida. Y cada nueva foto o video no hacía más que avivar la expectativa. ¿Qué vendrá después? ¿Cuál será el siguiente look? ¿En qué evento volverán a aparecer con esa mezcla de lujo y sencillez que parece fácil, aunque todos saben que no lo es? Lo cierto es que la influencia ya está en marcha. Tiendas de moda replicaron gamas de color, creadores de contenido desmenuzaron prendas, estilistas enumeraron sus aciertos con la tranquilidad de quien reconoce un trabajo bien hecho. Pero el eco más fuerte no provino de las vitrinas, sino de los comentarios de gente anónima que encontró en esta aparición una especie de bálsamo. Porque verlos es aceptar que la ternura y el estilo no se excluyen, que el glamour no necesita dureza para brillar, que la elegancia puede ser un abrazo compartido en medio del ruido. Y así, paso a paso, surgió una narrativa que los colocó en la cima de las conversaciones digitales, no solo por la ropa, no solo por la fama, sino por algo más esquivo que rara vez se captura con nitidez. Quizás sea esa honestidad luminosa que atraviesa el lente. Quizás sean los años de oficio convertidos en naturalidad ante el público. O, tal vez, sea la suma de esos detalles pequeños, la forma en que comparten el espacio, la manera en que sus miradas se encuentran y luego se sueltan, lo que terminó por consagrarlos como el referente del momento. Hoy, con el entusiasmo aún encendido, abundan las promesas de nuevas apariciones, y cualquier destello que suben a sus redes se vuelve combustible para la conversación. No importa si eres fan de toda la vida de sus trabajos o si acabas de descubrirlos por casualidad, lo que está claro es que han fijado un estándar. Barduk y Elsin Sangu acaban de recordar al mundo que el amor y la elegancia pueden caminar de la mano sin tropezar, que el estilo verdadero no grita, susurra, y que cuando dos personas tienen una conexión real, basta un gesto para que todo el internet se detenga un segundo a mirar. Y esta historia no termina aquí. Lo que viene promete nuevas combinaciones, más miradas que incendien los timelines, más instantes que nos hagan sentir cerca de algo bonito. Manténganse atentos, porque cada actualización, cada foto que les robe el aliento, cada momento cálido que se cuele entre luces y sombras, seguirá llegando para demostrar por qué, ahora mismo, esta pareja no solo viste la tendencia, la crea, la habita y la comparte con un brillo que parece inagotable.